buenos días. Sí, Bueno, Buenos días. licenciado. Buenos días, licenciado. buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de revisar la plataforma, no se olvide de revisar los temas, no se olvide, por favor, de tener los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la evolución del ser humano, ¿no? En este caso, la evolución de los homínidos en general, ¿no? Como ustedes saben, destaca una teoría importantísima mencionada por Charles Darwin, ¿no? En el cual nos dice que nosotros descendemos de los monos, de los simios en general, ¿no? Y por ende nosotros hemos pasado por diferentes etapas hasta directamente llegar pues a la última etapa conocida como el homínido o el ser humano, en este caso más inteligente, ¿no? O mejor conocido como el Homo sapiens sapiens, que es decir, el hombre o el ser humano con inteligencia, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente este estudio mencionado por este personaje destacan por los fósiles también que fueron encontrados, ¿no? Y aquí también nos habla de un proceso conocido como la hominización, es decir, la transformación del simio al ser humano, ¿no? Y aquí tenemos lo que son imágenes, ¿sí? De cómo fueron esas evoluciones, ¿no? Aquí podemos observar la imagen de un pequeño simio. Después, obviamente, con el pasar del tiempo, vamos directamente cambiando nuestra postura. Sí, también podemos verificar en estas imágenes que nos volvemos bípedos, ¿no? ¿Qué significa el término bípedo? 10 en este momento. ¿Qué significa? Excelente, muy bien. ¿Qué significa el término bípedo o el bipedismo? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿No? Excelente, muy bien. El ser bípedo prácticamente se establece como el ser humano que puede caminar en ¿Se dos. sostienen dos pies? Bien, excelente. En dos pies, en donde prácticamente logramos observar en estas imágenes, ¿no? Miren, cómo fue directamente la evolución del ser humano, ¿no? Y aquí también tenemos algunas imágenes de cómo fue el proceso de hominización, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Pasamos al siguiente dato. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya, la evolución de los seres homínidos. La señorita Ashley Robles, por favor. Señorita Ashley, parece que tenemos problemas en la conexión. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿me ayuda, por favor, la señorita? Aquí estoy, licenciado. Sí, sí, estamos ahí. Muy bien. Después, me ayuda, por favor, la señorita Gloria. ¿Sí? Evolución de los seres homínidos, por favor. Los seres humanos forman parte de un tipo de mamíferos llamados primates. Existen dos grupos principales de primates, los prosimios, lemures, tarseros y loris, y los atropoides, monos, simios y seres humanos. Además, estos grupos difieren del linaje humano de ascendencia, a saber, prosimios, monos, simios y seres humanos. Después de la divergencia, cada grupo continúa su trayecto evolutivo. Los seres humanos no descienden de los simios, sino que se comparten con ellos un ancestro común. Este era menos especializado que cualquiera de los simios actuales. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no? Que nosotros, los seres humanos, prácticamente estamos en un grupo, ¿sí? Determinado, ¿no? Llamado lo que son primates, y dentro de ellos, obviamente, existen dos grupos, los prosimios, ¿sí? Y los antropoides, ¿no? Los prosimios prácticamente están los lémures, tarseros, los loris, que son monos bastante pequeñitos, ¿no? Y los antropoides, que prácticamente destacan los monos, los simios y los seres humanos, ¿sí?
que prácticamente son dos divisiones en donde destaca la cadena directamente de los primates, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el ser humano ha trascendido, pues, por bastante tiempo la cadena evolutiva, ¿no? Ahora, la pregunta es, si nosotros descendemos de los simios, de los monos, ¿por qué todavía existen monos? 10 en este momento. Porque la evolución no continúa para ellos, porque si los monos fuéramos nosotros, venidos de ellos seguirían convirtiéndose en monos. Ya podría ser, muy bien. ¿Por qué será? Porque somos creación divina. Ya puede ser, muy bien, puede ser. ¿Por qué más podría ser? Una teoría, yo creo, Lice. Más Sí, nosotros dígame. no Porque, venimos de la evolución, sino de la creación. Ya podría ser, muy bien, ¿no? porque esta es una teoría solamente. Excelente, muy bien. Ahora, la situación es que prácticamente nosotros no descendemos del simio directamente, sino que compartimos un ancestro común. Sí, no sé si en algún momento hemos escuchado el eslabón perdido. Sí, o los Homo sapiens. Sí. Ya, muy bien. El eslabón perdido se le conoce pues al simio que prácticamente sirvió de conexión entre los simios y los seres humanos, ¿sí? Por ende, nosotros directamente no descendemos directamente de los simios, sino que compartimos un ancestro común. Ojo, y esa es pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Muy bien. Aquí podemos observar lo que son algunas imágenes de cómo los seres humanos tuvieron el proceso de evolución. Sí, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas especies, podemos detallar lo que son las características físicas, su rostro, la forma en cómo ellos directamente se paraban, podemos ver sus manos, aquí directamente podemos ver sus frentes, su mandíbula, ¿sí? Y de cómo poco a poco fueron modificándose, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda la señorita Gloria, por favor? los prosimios modernos han conservado características primitivas y se asemejan a los primeros primates que deben haber cambiado a la vida agrícola para alimentarse de insectos. El grupo más grande y diverso de prosimios modernos es el de lémures, que viven en la isla Madagascar, situada frente a la costa de África sudoriental. Los lémures enanos son criaturas nocturnas arborícolas que se alimentan de frutos o insectos. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos hablar un poquito de los prosimios, ¿no? Que prácticamente tienen características primitivas, sí, que muchos de ellos prácticamente viven, perdón, en la costa de África sudoriental y obviamente son criaturas nocturnas, ¿no? Hablando de los lémures. Aquí también tenemos algunas imágenes de cómo destaca la evolución del ser humano. ¿Sí? Aquí podemos hablar los rasgos físicos que han cambiado, que se han modificado en cada una de las etapas evolutivas, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Los loris y gálagos presentes desde África e India hasta el sudeste asiático son animales nocturnos y arborícolas que se alimentan de frutos e insectos, por lo que no tienen que competir con los monos y simios que están activos durante el día. Los tarseros, que habitan en Filipinas y el sudeste asiático, son curiosas criaturas de tamaño de un ratón con ojos enormes, adaptados a su vida nocturna. Es una de las especies con un solo ojo que pesa más que su cerebro. Los tarseros viven en los sotobosques, son terrenos y se alimentan de insectos, ¿no? Aquí también nos habla de los tarseros, que prácticamente son pequeños simios que cazan en la noche, ¿no? Pero destacan dentro de la cadena evolutiva o el grupo al que nosotros directamente pertenecemos, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los primeros, ¿sí? Casos de la evolución, las primeras etapas de la evolución que tuvo el ser humano, ¿no? Y dentro de ellos, el primero en aparecer fue el Australopithecus,
¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Noralma, por favor? Sí. La línea de ascendencia de los homínidos se inician en el género Australopithecus, mono del sur, ya que sus restos los descubrieron en el sur de África, que evolucionaron y se expandieron en África. Se han descubierto fósiles en África oriental y meridional. Sus fósiles datan de hace 5.5 y 2 millones de años. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Prácticamente dentro de la escala evolutiva del ser humano, el primero en aparecer es conocido con el nombre de Australopithecus, ¿no? O mejor conocido también como mono de el sur. Sí, porque obviamente fueron descubiertos al sur del continente africano, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿En qué continente o qué continente es conocido como la cuna de la humanidad? 10 en este momento. ¿Qué Continente continente es africano. África, cuna de la África. humanidad? África. continente africano, África. Excelente, muy bien. El continente africano, ¿no? En donde Porque prácticamente ahí se se dieron las las transformaciones, primeras sí, la transformaciones evolución de del la ser vida. humano. Sí, excelente, muy bien. Aquí podemos hablar, en este caso, de que el Australopithecus tiene lo que es de 5.5 a 2 millones de años. Es decir, sus fósiles directamente fueron determinados en aquellos años, ¿no? Pero miren, aquí también podemos determinar lo que son características propias de los primeros homínidos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿qué logramos destacar? ¿En cuál? O sea, la igualdad que tienen los monos con los seres humanos. Ya podría Que ser. ¿Qué tengan parecido. características tiene esa imagen de aquí? Que cambia su A pelaje. que se ponen de pie, que se ponen de Ya, pie muy bien, de pie, El tipo, excelente. el y que ojo, o sea, la nariz, la boca. Ya, muy en bien. este caso parece ser una chica, ¿no? Entonces tiene Ya, muy pecho, bien. tiene cabeza, o sea, se parece bastante al Eh, ser humano. Así excelente, la muy más bien. una mujer. Muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, en esta imagen podemos detallar algunas características, ¿no? Por ejemplo, es bípeda, es decir, puede directamente caminar sobre dos piernas, ¿no? Muy bien, también podemos hablar, miren, la contextura directamente de su cuerpo es bastante grueso. También podemos hablar de que tiene un pelaje bastante grande justamente en la parte de la espalda. Podemos detallar de que las manos también son muy gruesas y que del rostro todavía sigue teniendo facciones de los simios en general, ¿no? Aquí también podemos verificar la imagen directamente de un simio que prácticamente ya ha tenido pues la transformación y obviamente acercándose al ser humano, ¿no? Miren, acá tenemos lo que es una pareja, podemos distinguirlos directamente por su cabeza, por su pelaje, ¿sí? Y también por la forma como ellos directamente están caminando, ¿no? Muy bien. Ahora sí, el Australopithecus y sus características. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Josefina, por favor? Sí, el audio está en silencio, me parece, señorita Clara. Ahí está bien. Ahí sí le escuchamos. Ya. Australopithecus vivía en praderas abiertas, ciertas veces cerca de lagos. Se piensa que para alimentarse pudo haber cazado roedores, conejos, antílopes, etc. Junto a sus fósiles se han descubierto utensilios,
los cuales pudieron haber sido utilizados para el corte. Para animales, estos utensilios están hechos de piedra y hueso. Su capacidad cránea estaba entre los 430 y 530 centímetros. La región parietal de su cerebro presenta un aumento de tamaño proporcionalmente superior que el de otras partes. En esta región se dice que se hallaban neuronas ocasionadas, asociadas con el desarrollo del lenguaje. Excelente, señorita Ariel, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí el primero, el Australopithecus, prácticamente vivía cerca de las praderas, ¿no? Se alimentaba de roedores, de conejos, y más que todo, aquí también podemos detallar que utilizaba lo que son utensilios de piedra y hueso para cazar a los animales, ¿no? Y algo importantísimo a destacar es que su capacidad cerebral estaba entre los 430 y 530 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, antes de avanzar, ¿con qué nombre se le conoce a la madre de la humanidad? Ya, y prácticamente era una Australopithecus afarensis, ¿sí? Que se le conocía. Y obviamente los restos, ¿sí? De esta Australopithecus fue encontrado en el río Congo, ¿sí? Y por las características que lograron identificar los científicos, le dieron un nombre y le consideran la madre de toda la humanidad. ¿Con qué nombre bautizaron los científicos a estos restos, hasta Australopithecus? ¿Con qué nombre la bautizaron y la dicen que es prácticamente la madre de la humanidad? Se llama Lucy. Lucy. Lucy, excelente, muy bien. Entonces, miren, Lucy prácticamente detallaba lo que son características propias de los seres humanos y eventualmente era la primera especie en donde tenía facciones similares, ¿no? Y por ende es conocida como la madre de la humanidad, ¿no? Aquí también podemos detallar algunas imágenes de cómo prácticamente era el Australopithecus, ¿no? En esas imágenes podemos ver que tiene bastante pelaje. Aquí podemos observar el tamaño de su cabeza, de su rostro y sobre todo directamente podemos detallar lo que es una inteligencia bastante baja en comparación de los siguientes homínidos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos lo que es el Australopithecus afarensis, hablando directamente de Lucy en general, ¿no? Entonces, miren, su rostro prácticamente tiene lo que son facciones de los simios, pero la característica propia era que prácticamente ya eran bípedos, ¿no? Aquí podemos observar que ellos prácticamente se alimentaban de los frutos de los animales, ¿no? Aquí también pues, detallamos algunas imágenes de cómo prácticamente, ¿sí? Vivían estos, los primeros seres humanos, ¿no? Hablando del Australopithecus afarensis, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de otra característica importante del Australopithecus. Miren, por ejemplo, el tamaño de su cráneo. Sí, prácticamente era bastante alto, perdón, bastante grande, y sus manos detallan directamente lo que es un fuerte agarre, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de otro homínido dentro de la escala evolutiva, ¿no? Que fue el Homo ergaster. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Susana, por favor? ¿Nos encontramos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ergaste? ¿Sí? ¿No lo escuché? ¿Sí estamos ahí, señorita Fanny? Sí, sino que espérenme un ratito porque como no lo bien, estoy agrandándole un poquito a la pantalla. Ya, ahí estamos. Ah, ya, muy bien. Pensé que hacemos buena señal. Homo ergaster. Desde ese entonces se han asignado los fósiles a la edad de 1.9 y 0.3 millones de años. Diversos expertos. Los tipos africanos y asiáticos son dos especies diferentes. El africano se le llama Homo ergaster, hombre que trabaja. Las características de Homo ergaster tienen cerebro más grande,
de aproximadamente 900 centímetros cúbicos. Cara más plana y nariz que se proyecta como la del hombre. La recuperación del esqueleto casi completo de un niño de 2 años Homo ergaster ha sido el más alto a comparación de los anteriores. Si hablamos de los adultos, la estatura era 1.8, tanto en hombres como en mujeres. Como en mujeres. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, vamos a hablar directamente del Homo ergaster, ¿no? Prácticamente él existió hace 1.9 millones de años y su nombre prácticamente significa el hombre que trabaja, ¿no? Aquí también podemos detallar que prácticamente la capacidad cerebral era de 900 centímetros cúbicos, es decir, ella era un hombre más inteligente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación? Se menciona que prácticamente para la evolución de los seres humanos era necesario, ¿sí?, el consumo de carne, ¿no? Mediante el consumo de carne, prácticamente los científicos determinaron que al consumirla, ¿sí?, esto permitía que la capacidad cerebral, que la inteligencia de estos homínidos siga avanzando, ¿no? Siga mejorando. Es decir, mientras más carne consumía, más inteligentes se volvían, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si nosotros tenemos problemas de memoria, problemas en este caso para retener, qué sé yo, el conocimiento, ¿qué tipo de alimentos son buenos para nosotros consumir y tener una buena memoria? Zanahoria y sardina. Ya, muy bien, excelente, que son productos que nos ayudan directamente a la memoria, ¿no? Pero para aquel entonces prácticamente el consumo de carne era sumamente bueno y la capacidad mental obviamente iba aumentando, ¿no? Otra característica importante es que el Homo ergaster era sumamente alto, es decir, los hombres podían llegar a medir hasta 1,88 m, es decir, eran sumamente altos, mientras que las mujeres tenían una estatura de 1,55 m, ¿no? Aquí podemos observar cómo el Homo ergaster tiene ese nombre porque prácticamente trabajaba en herramientas, trabajaba directamente en utensilios para cazar a los animales, ¿no? Ellos prácticamente trabajaban en una piedra conocida como la piedra de obsidiana. Era una piedra, en este caso, de color negro, en donde prácticamente ellos podían moldearla, golpearla y eventualmente servía para cazar a los animales, ¿no? Miren, aquí tenemos características propias de cada uno de ellos. Aquí tenemos el cráneo, sí, del Homo ergaster como tal, ¿no? Pero la característica más importante fue que la capacidad cerebral prácticamente se aumentó, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Homo ergaster presenta una frente más alta, ¿sí? Muy bien. Cara casi plana, cavidad craneal grande, cerebro entre los 800, 1200, centímetros cúbicos, ¿no? Un punto importante a destacar es que el Homo ergaster descubrió el fuego y empezó a realizar herramientas más avanzadas, ¿no? Llamadas herramientas aqueleanas, las cuales son hachas pesadas en forma de gota y cuchillas, ¿no? Pedernales para cortar y raspar. Entonces, miren, prácticamente acá, sí, podemos detallar que el Homo ergaster fue el que descubrió el fuego, ¿sí? Y aquí obviamente tenemos imágenes de cómo prácticamente era este homínido, ¿no? ¿Qué logramos detallar de esta imagen? ¿Qué características físicas tiene? Asimila ya más a un hombre. Ya, muy bien. Ya tiene un poquito más Masculinidad. características similares al El hombre, muy bien. pelaje, el pelaje ya se le va desapareciendo. Ya, muy bien. Ya no tiene mucho pelaje, excelente. ¿Qué más logramos observar? Su parte facial cambia ya de
de ser un animal a un ser humano. Excelente, muy bien. Las facciones de su nariz, de su boca, poco a poco van modificándose, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el Homo ergaster ya se manejaban con características propias de los seres humanos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del siguiente homínido, el Homo erectus. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, el señor Jair Vargas, por favor, ¿estamos ahí? Señor Vargas, no, no estamos. Listo, sin nota. La señorita Yesenia. ¿Sí Disculpe, estamos ahí? sí, Por favor. ¿Cómo eres? a ver, ayúdame. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Era todavía aparecían, a ver, disculpe. ¿Cómo eres tú? Era todavía la apariencia simiesca, al igual que sus antepasados, excepto por el cerebro, con un cerebro mayor a una mayor posibilidad de que Erectus tuviera un lenguaje más avanzado. Aprendió a controlar el fuego, cocinar los alimentos, hizo mucho mejor las herramientas y armas de piedra. Estas herramientas de piedra eran de doble filo y lágrima hechas a mano. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, no se olviden, por favor, de colocar el audio en silencio para que Licenciado, se está oyendo un eco. Si estamos en un eco. ¿Ahí? ¿Me escuchan, por favor, ahí? ¿Sí? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Parece que eso nos fue un poquito el eco, ¿no? Excelente. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del Homo erectus, ¿no? Si bien es cierto, ellos podemos destacar que las características propias era la forma como ellos lograban caminar. Miren, por ejemplo, ya tenía una posición más recta en contorno a su espalda, ¿no? Por ende, es el nombre del Homo erectus. Lograba directamente caminar en sus dos piernas, su espalda era bastante recta y obviamente lograba trabajar en armas, ¿no? En armas de piedra que prácticamente eran en forma de lágrima. Aquí podemos ver que en esta imagen, este homínido está golpeando lo que son las piedras en general. Podemos observar también que el pelaje ya no es muy abultado, y también podemos observar que el rostro poco a poco está encaminándose prácticamente al de los seres humanos, ¿no? Muy bien. El Homo erectus, yo le voy a dar lectura, por favor. El Homo erectus fue considerado como el primer homínido en viajar por el mundo. Se movieron más allá de África, llegando a Java, China y el sudeste asiático. Al saber utilizar el fuego, le permitió permanecer con calor en lugares y en épocas frías, además de poder cocinar sus alimentos y mantener alejados a diversos animales que pudieron ser un peligro para el Homo erectus, ¿no? El poder realizar esta diversidad de actividades nos dice que este tipo de Homo ya tenía imaginación y una inteligencia desarrollada, así que poseía una capacidad mental más amplia, ¿no? Entonces, miren, al Homo erectus también se le considera como el primer homínido por viajar en todo el mundo, ¿no? Y también se cataloga que fue el primero en dar paso a la cocción de alimentos. ¿Qué es la cocción de alimentos? Es decir, que hay que calentar los alimentos que prácticamente ellos encontraban, ¿no? Es decir, cazaban lo que es un antílope, cazaban directamente lo que es un conejo, lo calentaban, ¿sí? Y eventualmente, pues, lo consumían. Y era parte fundamental para que la inteligencia siga
desarrollándose, ¿no? También se menciona que prácticamente ellos ya tenían una inteligencia más desarrollada y tenían pues la capacidad de comunicación mediante los sonidos más especializados, ¿no? Aquí miren, podemos observar su rostro, podemos directamente verificar las facciones que tiene, aquí también podemos verificar lo que son el cráneo. Miren, el cráneo acá del Homo erectus también ya era sumamente amplio, sumamente grande, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos detallar que el Homo erectus vivía lo que son en cuevas, ¿sí? Vivían en cuevas, vivían en grupos, y que prácticamente la mayoría de ellos se encontraban cerca de ríos, cerca de lagos importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar que están directamente cocinando lo que es sus alimentos, aquí podemos ver a una familia como tal, están modificando lo que son sus herramientas, aquí podemos observar una imagen que están utilizando la piel de los animales prácticamente para cubrirse en épocas frías, ¿no? Muy bien. El Homo de Neandertal. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor David Molina? ¿Estamos ahí? David Molina Criollo. Ya. ¿Sí? ¿Nos encontramos? Sí, Excelente, por favor. ya. Dice, esta especie humana habitó Europa y en Medio Oriente hace aproximadamente 100.000 años hasta su extinción, hace 35.000 años. Recibe su nombre del lugar donde fueron encontrados los primeros fósiles. El lugar fue una cueva del Valle de Neander ubicado en Alemania. Su aspecto físico era brusco, poseía una baja estatura y vivía en un ambiente frío. Construyó armas eficaces, lo que lo ayudó a matar animales de grandes tamaños. Esta especie fue la primera en realizar ceremonias vinculadas con la muerte. Se encontraron evidencias de rituales donde se puede ver que tenían una estructura social de la cual se puede notar su relación con la cultura humana. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de Homo de Neandertal, ¿no? Si bien es cierto, él existió hace 100.000 años atrás, ¿sí? Antes de su extinción, ¿no? Si bien es cierto, los restos fueron encontrados en una cueva de Neandertal, conocido y ubicada en Alemania, ¿no? Por ende, viene el nombre del hombre, el Homo de Neandertal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que no era muy alto, vivía en un ambiente bastante frío, ¿sí? Contaba con herramientas bastante eficaces para matar animales de gran tamaño, y aquí también encontramos lo que son evidencias de rituales, ¿no? Donde prácticamente podemos establecer que el hombre de Neandertal ya era un homínido bastante religioso, ¿no? Miren, por ejemplo, en estas imágenes, ¿qué logramos destacar del hombre de Neandertal? Que su color de pelo es rubio. Ya puede ser, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos identificar? Sus facciones han cambiado, que se asemeja más a un hombre. Excelente, muy Ya bien. que prácticamente ha desaparecido. Ya, muy bien, la mente. Si bien es cierto que podemos observar que la inteligencia también es bastante avanzada, podemos determinar lo que es su nariz, su rostro, el color de su cabello, el color de su pie, ya tiene características más similares al del ser humano como tal, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes en donde detalla, ¿sí? Las características físicas. Su rostro prácticamente ya es un 90% similar al ser humano actual, ¿no? Miren el color de sus ojos, el color de su cabello, también podemos verificar que no tienen mucho pelaje, ¿sí? Y obviamente el color también de sus ojos en general, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se establece que el hombre de Neandertal llegó a coexistir, en este caso, con el Homo sapiens sapiens, es decir, con el hombre inteligente o el ser humano inteligente, ¿no? Sin embargo, ellos prácticamente no lograron adaptarse al clima, a la sociedad y eventualmente lograron extinguirse, ¿no? Si bien es cierto,
se menciona que nosotros, ¿sí?, somos la última etapa dentro de la cadena evolutiva del ser humano, pero se plantea que de aquí a 500 años, a 600 años, nosotros vamos a seguir cambiando, ¿no? Algunos científicos mencionan que nosotros prácticamente somos una etapa más del ser humano y por ende, pues, de aquí a 500 a 600 años, nuestra condición física también va a cambiar. Se dice que en la evolución, ¿sí?, se pierde extremidades que ya no utilizamos. Por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo, actualmente se menciona de que en 500 años nosotros vamos a perder el dedo pequeñito que tenemos tanto en las manos como en los pies. También se menciona que nuestros oídos van a ser un poquito más pequeños, ¿no? Recuerden que dentro de la evolución prácticamente se prevalece lo que es el clima. ¿Sí? El clima, las condiciones climáticas, para que nosotros prácticamente continuemos evolucionando, ¿no? Recordemos que nosotros somos una especie que nos logramos adaptar a cualquier clima, ¿no? Por ejemplo, ¿viven personas en Antártida? ¿Sí o no? Sí, Sí, viven. sí, Ya. viven. ¿Existen personas que viven en los desiertos? Sí, Sí, también. viven. Sí, también viven ahí. Excelente, en bosques, viven en climas Se han sumamente logrado difíciles. adaptar al clima. Excelente, muy bien. Nosotros nos adaptamos, ¿no? Entonces, ese fue directamente un principio de supervivencia. Recuerden que directamente nosotros logramos sobrevivir, nos logramos alimentar de la naturaleza y con el pasar del tiempo, obviamente, pues logramos aprovechar la naturaleza. Miren, aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? De cómo era el hombre de Neandertal. Sí, miren, entonces comparte mayormente las características físicas que tienen los seres humanos, ¿no? Bueno, aquí también hablamos un poquito del hombre de Cro-Magnon, aquí podemos hablar, bueno, que la capacidad cerebral estaba en 1700 y que él vivió en Europa hace 40.000 años atrás, ¿no? Aquí medía 1 metro de 80 de estatura, sí, pero obviamente ya cuenta con los rasgos físicos que tienen los seres humanos, ¿no? Aquí miren su nariz, sus ojos, aquí también podemos ver lo que es su cuerpo, también podemos detallar que ya empezaron a utilizar lo que son las pieles de los animales como forma de vestimenta, ¿no? Aquí podemos ver que ya cazaban, aquí podemos ver directamente que mantenían rituales, ¿sí? Directamente de una forma religiosa, es decir, ya empezaron directamente, en este caso, a cuidar la naturaleza y más aún directamente a expresar sus sentimientos mediante los rituales, ¿no? Aquí directamente conocen lo que es la muerte, conocen lo que es la pena, el dolor y los sentimientos que tienen los seres humanos en general, ¿no? Miren, aquí directamente son imágenes en donde destaca el Homo sapiens o el hombre moderno. ¿Sí? Miren su rostro, podemos observar sus manos, aquí podemos directamente observar su vestimenta y aquí también podemos detallar lo que son los cráneos en general, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba, prácticamente nosotros somos la especie más inteligente dentro de nuestra cadena evolutiva, ¿no? Pero obviamente este proceso va a seguir avanzando y en algún momento nosotros también seguiremos cambiando, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. ¿No? Excelente, muy bien. No se olvide, por favor, de seguir revisando nuestra plataforma, las clases grabadas y los siguientes temas que nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Por mi parte, nos quedamos hasta ahí, por favor. Cualquier situación en el tema de la siguiente semana, que son las elecciones, nosotros ya les comunicaremos mediante los anuncios en esta semana, ¿no? Así que, por favor, estar pendiente, ¿ok? De mi parte, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo o cualquier situación, ya estaremos comunicando en los anuncios de la plataforma Canva, ¿sí? Gracias,